Clic, cuando todo cambia, de Itziar Pascual y Amaranta Osorio. Leia, que en verdad se llama Sofía, acaba de cumplir 16 años y es la única chica de su clase a la que aún no han besado. Le gusta estudiar francés. Tiene unos padres jóvenes y muy trabajadores y casi siempre cena sola. Los amigos de Leia son María y Aitor. Y también tiene sus problemas. La tarde en la que Leia se escapa a una fiesta sin permiso, la vida de todos ellos hará clic para siempre. Amaranta Osorio, Itziar Pascual, qué honor, qué placer. No me levanto porque me saldría de encuadre y la gente descubriría que las fiestas me sentaron bastante bien. Pero gracias por estar aquí, por hablar de teatro, porque vamos a hablar, ante todo, de esa obra extraordinaria que me fascinó, que me llevó una belleza, pero un desasosiego también considerable. En primer lugar, informemos a los espectadores que se trata del segundo texto de una trilogía de las Luciérnagas. Itziar, tú misma, cuéntame. Bueno, lo primero, el placer es nuestro, Jordi. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio de reflexión sobre teatro. Clic, efectivamente, es el segundo texto que forma parte de la trilogía de las Luciérnagas y es un texto que ha publicado Asitej España, la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, porque es un texto de adolescentes que presenta el mundo de los adolescentes y que tiene como lectores preferentes a los adolescentes. Itziar, que deberíamos aplaudir a Asitej por el trabajo extraordinario de difusión de la literatura dramática que está haciendo en este momento con la publicación, con un seminario, unas jornadas en Barcelona y con un programa extraordinario. Completamente. Asitej es una organización internacional que tiene legaciones nacionales y Asitej España es la única legación que hace una apuesta decidida por la edición de textos teatrales. Y su tarea ha sido merecedora del premio a la mejor labor editorial en el Salón del Libro Teatral y creo que merecidísima consideración porque es un trabajo impagable. Bueno, felicidades porque ganó el premio Fundación Teatro Calderón y eso es extraordinario. Y a ti por el Premio Nacional también de Teatro Infantil y Juvenil en el 2019. Nos encanta contar con una profesional como tú, reconocida, prestigiosa, con un trabajo extraordinario, como vamos a intentar ver, aunque quizás tengamos la oportunidad de volver a hablar en una ocasión más adelante. Quiero recordaros que ese espacio pretende acercar al lector y al espectador el proceso de creación de una obra literaria, cómo surge la chispa, cómo se combina y cómo acontece el nacimiento de esa obra. Amaranta, eres actriz. Me gustaría saber si cuando escribes, pues pones voces, reencarnas a los personajes de tu obra, cómo tu papel, tu función, tu trabajo de actriz te es útil en el momento de la escritura dramática. Bueno, me es súper útil. Yo no escribiría como escribo si no fuera actriz, porque yo mientras escribo, o sea, voy probando los textos, si tienen ritmo, si funciona emocionalmente y claro, eso es como una gran base, o sea, que lo estoy utilizando constantemente. Bravo. Conmigo convendrás, Amaranta, que tenemos que llevar a los jóvenes al teatro. Yo que asisto mucho al teatro, de verdad, hay mucha poca gente joven. Es decir, ¿cómo podemos, Itziar o Amaranta, reconocer que el teatro es una pieza necesaria para el crecimiento de cada individuo, un momento de entretenimiento, de placer, de emoción, que parece ser que no está llegando como debería llegar a nuestros hijos, a la gente joven? Pues justamente yo creo que lo que dices es fundamental, o sea, los jóvenes es muy importante que vengan al teatro y yo quisiera destacar lo que está haciendo el Calderón de Valladolid, porque ellos tienen un grupo de jóvenes y que además ahora nosotros cuando fuimos a ver Clic, por ejemplo, en el estreno se estaba 2,000 personas jóvenes y era maravilloso de ver, ¿no? Y ha creado como todo un público joven y sería lindísimo que hubiera otros proyectos así en todos los teatros, ¿no? Y creo que lo hay en varios teatros, ¿no? Porque es muy importante también crear nuevos públicos.
Pero yo creo, Amaranta Itziar, que el público joven tiene como miedo al teatro o lo ven como algo casposo, obsoleto, anticuado, cuando eso no es cierto. ¿Cómo podemos, de hecho, vuestra obra es un canto para atrapar, atraer al público joven con una mezcla curiosísima de teatro, de cuento, de literatura infantil y juvenil, de poesía? Se puede reformatear el teatro, porque vosotros en ese texto, el de Click, ofrecéis una propuesta escénica distinta a lo habitual. Bueno, muchas gracias, Jordi, por esta lectura tan generosa del texto y tan apasionada. Yo creo que es muy importante defender al público infantil y juvenil como público de primer rango, como público de primer nivel. Yo creo que uno de los problemas tienen que ver con desvalorizar el público constituido por la infancia y la juventud, y también por considerar el teatro un medio y no un fin. Un medio seguramente para loables cometidos, pero no un fin en sí mismo, un fin artístico, comunicativo y expresivo en sí mismo. Y yo creo que esa es la clave, respetar profundamente a los espectadores y comprender que el teatro es un bien en sí mismo, no como medio, porque cada vez que convertimos el teatro en medio y no en fin, en cierta manera aminoramos el horizonte de oportunidades y de ambición estética y artística del propio teatro. De hecho, Itziar, también la literatura infantil y juvenil, muchos la consideran de segunda. Yo creo que me pasó a mí hace un par de años que hice la adaptación de una novela mía y pensé de repente, Dios, ¿dónde te metiste? ¿Te preocupaba vender libros? Ahora te preocupa vender entradas. Es decir, creo que estamos pagando todos el hecho de que sea un concepto de que literatura infantil y juvenil es para niños, teatro infantil y juvenil es para niños, no para padres. Es un problema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Pero vamos a resolver esto aquí porque sería un debate larguísimo. Quiero saber cómo encajáis el trabajo dos personas, cómo surge la chispa, cuándo y cómo os decidís a escribir juntas pero separadas virtualmente, supongo, ese texto literario. Amaranta. Amaranta. Bueno, nosotros, Itziar fue mi maestra cuando yo estudiaba en la RESAD y luego nos hicimos amigas y empezamos a colaborar y digamos que la chispa para el primer texto surgió en Aviñón, donde nos invitaron a dar clases y ahí entre trenes, siempre hay trenes y chocolates. Empezamos a gestar ese primer texto que fue Mi niña, niña mía y a partir de ahí pues hemos hecho hasta ahora 4 textos. Para Click, recuerdo que fue una noticia que vimos en el periódico de la muerte de una niña y eso nos impresionó muchísimo. Entonces fue como, a mí por lo menos lo recuerdo como algo que realmente me sacudió, ¿no? Cómo un adolescente puede morir de coma etílico, ¿no? Y además era una niña muy joven, de 12, 13 años, si no recuerdo mal. Y fue a partir de ahí que empezamos a trabajar juntas, o sea, empezamos a crear juntas ese texto, ¿no? Lo que me sorprende, Sí. Amaranta y Itziar, es cómo podéis precisar, definir con tanta exactitud el colapso de los adolescentes. De hecho, hace poco estuve en el teatro viendo La buena esposa, que escribió Alejandro Barico, y me llamó la atención una frase que es nuestros hijos son continentes hundidos. ¿De dónde halláis, Itziar, esa precisión? Porque me recuerda a Emile Zola, ¿no? Lo de que la novela es un espejo a lo largo del camino, para ser tan exactos con lo que está ocurriendo y que no alcanza a aparecer en las noticias, en los medios de comunicación, lo del coma etílico, porque hay 400.000 jóvenes practicando garrafones, botellones. Itziar, ¿cómo tenéis esa capacidad? Bueno, yo creo que hay varias claves. Hubo una fase de investigación, de documentación. Amaranta estuvo trabajando especialmente en el ámbito de la sociología y estuvimos recibiendo, digamos, documentación, información sobre un poco la socialización adolescente, ¿no? Amaranta hizo un trabajo en ese sentido significativo. Por otro lado, yo creo que también es muy importante estar a la escucha, es decir, creo que hay un componente que tiene que ver con
nuestro entorno, la proximidad de niños y adolescentes que nos nutre completamente. Y yo creo que un poco el propósito era también escuchar, ¿no? Escribir en la escucha. Y también, porque muchas de las cosas que nos ocurren tienen que ver también con la pregunta, con el dolor y con la perplejidad del acontecimiento que antes Amaranta refería. ¿Por qué una chica de 12 años puede morir de coma etílico en España? Y además fue un suceso demoledor, ¿no? Fue un suceso que nos conmovió profundamente porque había fallecido realmente en una situación de vulnerabilidad feroz. Entonces, trabajar con la pregunta, estar a la escucha, trabajar también la parte documental y luego, pues, no juzgar. Claro, ese teatro vivo que vosotros tenéis es porque surge de la emoción, en ese caso. O sea, sin emoción no puede contarse nada que llegue al corazón del lector. Y también es verdad que todos fuimos adolescentes, todos pasamos por ahí, todos llegamos a ese momento en que no sabíamos quién éramos, todos sufrimos. Y entonces, claro, eso también es como un pozo de inspiración, ¿no? Y esta obra no solo habla del abuso del alcohol también, y de otras sustancias, sino que también habla del acoso escolar, de una violación, de la violencia, de la incapacidad de comunicarse con los padres y de la incapacidad de los padres de entender a los adolescentes. Entonces, claro, todo eso creo que ya no solo habla de los adolescentes de hoy, sino que también habla de todos que hemos sido adolescentes alguna vez. De hecho, Amaranta Itziar hice una lista de los temas: familias rotas, el fracaso de la paternidad o la pérdida de autoridad familiar, el bullying, la homofobia, la depresión, el suicidio juvenil, los botellones, las princesas Disney o galácticas, las tecnologías, la rutina como asesina de primer grado. ¿Cómo puede encajarse todo eso en un texto tan brillante? Porque la segunda pregunta es, ¿cómo se escribe a cuatro manos? Se reparten personajes, situaciones. ¿Cómo se escribe una obra tan extraordinaria de una forma quizás tan difícil? Bueno, la escritura a cuatro manos tiene en este momento pros y contras. Tiene como pros, precisamente, que somos la primera generación que dispone de las tecnologías de la información y la comunicación como un recurso prodigioso. Es decir, tú antes citabas a Émile Zola. Pues Émile Zola tendría que haber vivido un proceso epistolar prolijo, lento, si hubiera tenido una persona que escribía en España, ¿no? Amaranta y yo podemos comunicarnos a través de correo electrónico, a través de Skype, a través de Zoom, a través de WhatsApp. Esa es una enorme suerte que tenemos, que ninguna otra generación antes tuvo. Esto nos permite tener una proximidad, aunque estemos lejos en la geografía, en el cotidiano, en los horarios. Y lo que hacemos es, sí, partir de un espacio de encuentro. El germen es presencial. De hecho, antes Amaranta refería a Aviñón, y yo querría referir precisamente a la figura de Antonia Amo, profesora de la Universidad de Aviñón, prologuista del libro de Click, que ha sido una persona fundamental, que ha sido decisiva en este proceso de la trilogía de las luciérnagas, que ha escrito un prólogo maravilloso, ¿no? De hecho, quería hablarte de ella porque habla de que se debería compartir la lectura en familia, que es una reivindicación viejísima por mi parte, porque incluso dice que porque los papás y los hijos no comparten las voces, los personajes, quizás para romper ese choque de mundos irreconciliables, que es como en cierta forma puede definirse la obra, ¿no? Lo de leer en voz alta se perdió, quizás porque los papás creen que la educación está en la escuela y olvidaron su papel fundamental en la educación de sus hijos. O algunos papás creen que es cosa de mamás. ¿Qué pensáis al respecto? De lo leer en voz alta, de esa necesidad de convertirnos en actores en casa, cerrar el televisor, coger un libro y compartirlo.
Yo creo que no hay nada mejor. Yo me la paso leyendo con mi hijo que tiene 9 años y creo que es una forma, bueno, además el teatro se lee mejor cuando hay más personas para mí, porque Sí. claro, cada uno puede hacer un personaje y demás, pero incluso novelas. Ahora hemos terminado ya todos los de Harry Potter y es una delicia poder ir turnándonos a leer, ¿no? Creo que se establece una comunicación especial entre Claro, padres es e hijos. cierto. Claro, tú eres actriz, a ti te resulta mucho más fácil, ¿no? Pero me gustaría empujar a los papás y a las mamás para decirles, probad la lectura en voz alta, que es compartir la emoción, compartir no solo un texto, sino yo recuerdo a un escritor, el doctor Verne, que dijo que si el texto era el hueso, leer ese texto en familia era la carne, y a todos nos gusta la carne, dejamos el hueso, ¿no? Con lo cual creo que es fundamental compartir la lectura en casa ya de pequeños, pero incluso en adolescentes. Lo que ocurre es que quizás cuando, como vosotros reflejáis en la obra, se llega a la adolescencia, se rompe esa estructura y esa unidad familiar. Itziar, ¿cómo podemos llevar la lectura a los hogares? Que vean que sea una fuente de emoción, de unión familiar, de diversión y que cada uno saque quizás el escritor o el actor que lleva dentro. Yo me doy cuenta de los impedimentos y de los obstáculos cotidianos que tienen las familias para compartir y para compartir lectura y cultura especialmente. Cuando pensamos en la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, en lo extenuantes que son los horarios laborales, en lo difícil que es conciliar horarios con jornadas laborales extremas, y que cuando los padres llegan a casa, muchas veces además se topan pues con esa carga que tiene que ver con los deberes, con las tareas, con los exámenes, con el deseo de apoyar los procesos educativos de sus hijos. Entonces yo me doy cuenta de que hay muchas familias que seguramente no lo hacen no porque no quieran, sino porque no pueden, o porque realmente llegan extenuados, ¿no? Y ni siquiera está la oportunidad de la lectura como placer. Es que yo creo que para vindicar, Jordi, lo que estamos planteando, habría que recuperar el placer de la lectura y frente a la tarea, la lectura obligatoria, el examen, lo que entra en examen, lo que no es fácil resolver este dilema porque afecta a muchos aspectos, lo social, lo educativo, lo económico, lo cultural. Bueno, yo creo que me pongo cerca de todas las familias que querrían hacer más, que querrían compartir más y que muchas veces se sienten impotentes por la presión de los horarios, por las dificultades de los procesos. España es el país que tiene las jornadas laborales más largas de Europa y eso percute en el cotidiano, en la vida familiar, en las relaciones. No podemos pensar que eso no tiene consecuencias, ¿no? No, pero percute también de que haya un 50% de personas que no leen en España. O sea, patético, triste, miserable, un 50% de personas que no tienen voz propia, que quizás no tienen criterio porque no tienen conocimientos suficientes, ¿no? Otra cuestión, claro, cómo el teatro o la literatura, pregunta difícil de responder, puede hacer frente a las nuevas tecnologías. Que es prácticamente imposible, pero deberíamos decir a los niños que en un libro hay más conocimiento, más magia, más sensibilidad, más emoción, que en la pantalla de un teléfono móvil donde haciendo scrolling, como los recuerdos que nos quedan son los relacionados con las emociones, lo que pasa aquí no tiene ninguna validez, no destaca ni queda para el futuro. Creo que ese debate sería infinito e imposible. Amarante, me hace mucha gracia encontrar en el Dramatis Personae el coro de padres. Por además, es que tenéis el acierto absoluto de saber y de escribir que los padres se comunican por WhatsApp y que en cierta forma, no sé si sabíais eso, pero que muchos padres se dedican secretamente por WhatsApp a fastidiar, a hablar mal de los profesores y a sobre proteger a los hijos. O sea, me parece fantástico lo del coro de padres, porque es un hecho real, triste, pero diario, cotidiano.
¿Cómo se os ocurrió a Amaranta lo de poner el coro de padres que se comunican a través del WhatsApp? Que escénicamente supongo que es muy fácil de resolver, con voces que nos atacan por todos los lados. Amaranta, ¿quieres contestarme tú? ¿Cómo surgió lo del coro de padres? La palabra a Itziar, si quiere. Bueno. Bueno, cómo no. Yo creo que la coralidad es uno de los grandes elementos del teatro, es una de los grandes, pues desde Grecia hasta aquí, el coro y la presencia del coro tiene un peso en la tradición teatral extraordinario. Y Amaranta y yo, las dos, admiramos mucho a un gran dramaturgo que es José Sánchez Sinisterra, Wow. que es referente nuestro y amigo y maestro. Y José es una persona que además ha investigado específicamente sobre la multiplicidad de rasgos y características del coro. Entonces, precisamente esta idea del coro como personaje colectivo cuyos rasgos de individuación están aminorados, están atenuados, nos parecía también y que nunca mueve acción, que opina pero no mueve acción, nos parecía un recurso útil para mostrar esa contradicción, ese lugar complejo de los padres y madres que observan, pero que con frecuencia no saben qué hacer. Y esa es la razón por la que hay un coro de padres y madres, que es, en el fondo no es otra cosa que volver a la raíz del teatro, que volver a la raíz griega, y al mismo tiempo reconocer que eso que está en la raíz está en nuestro cotidiano, está tan cerca, ¿no? Bueno, Sánchez Sinisterra le tuve de maestro yo en la Beckett hace algunos años. Qué prodigio de maravilla, qué textos, o sea, todos mis respetos, mis devociones, mis admiraciones por otro de los grandes que hay en España. El texto, mis padres me odian lo que soy, puedo verlo en sus ojos. Les gustaría tener otra hija, una hija distinta, sin la culpa en el cuerpo, en la boca, en el lenguaje. Sería mejor estar muerta. Yo creo que nuestros adolescentes no están acostumbrados a leer textos tan profundos, tan hermosos, tan terribles como este. ¿Por qué no existen más miradas hacia la realidad en el teatro contemporáneo, en la dramaturgia actual? Yo me lanzo a contestar, pero Amaranta, eres bienvenida. Yo creo que el concepto de teatro para adolescentes en España es relativamente reciente. Y verás por qué, Jordi. Porque siempre ha habido un concepto de campaña escolar en los institutos, ¿no? Pero se enfocaba por lo general como programación de teatro clásico cuyos textos están en el programa de la asignatura de literatura. De tal manera que el teatro estaba en relación a los contenidos que estaban incluidos en la asignatura de literatura, y en ese contexto los adolescentes iban a ver un teatro que no estaba dirigido especialmente a ellos. Esto no significa que ese tipo de experiencia no haya sido importante para muchas personas y haya dejado huellas muy valiosas, porque, y recuerdo el caso de Juan Mayorga, que explica que él se enamoró del teatro como adolescente viendo a Nuria Esper hacer Yerma. Entonces, ese tipo de práctica de campaña escolar ha tenido en algunos casos muy buenos resultados. Pero es verdad que no impide que exista un teatro en el que el mundo de los adolescentes o la experiencia de los adolescentes esté colocada en primer lugar. Y yo creo que ese fenómeno es relativamente reciente. O sea, es decir, yo creo que hay algunas compañías en España, incluso alguna productora, que se están enfocando en la acción de un teatro para adolescentes. Estoy pensando en compañías como Los Bárbaros, como La Tristura. Estoy pensando en autores como Nando López. Estoy pensando en productoras como no te preocupes. Veloz se llama. Tengo que buscar el nombre exactamente. Bueno, no te preocupes. No lo quiero decir mal, pero bueno, hay
pero se trata en lo que yo conozco, no quiero... pero sí que creo que hay un fenómeno de teatro para adolescentes que está dando ya algunos frutos, pero que es un fenómeno que no tiene más de 10 años en España. Entonces, también creo que hay una cuestión que tiene que ver con, frente a otros países donde una temática adolescente, una creación adolescente, dirigida a adolescentes, ya tiene un cierto recorrido, ¿no? Un autor como Wajdi Mouawad ha escrito para adolescentes. Sin embargo, en España tal vez pues, se trate de un fenómeno relativamente reciente y habrá que estar pendientes sobre sus frutos, sus resultados próximos. Para ir terminando, Itziar, eres la autora de Susan Perdón, Lebó. José Padilla, que no lo había Bravo, dicho. bravo. Nando López, José Padilla, la productora que está estrenando los textos de José Padilla y, por supuesto, la joven, ¿no? Que también está trabajando especialmente para públicos jóvenes. Muy bien. Preguntaros, ¿cuál es la influencia de Susan Lebó? Tú eres una gran conocedora de su obra porque has publicado Las huellas de la esperanza, Amaranta y Itziar. En ese texto de Click, ¿dónde está la influencia o el trabajo, la labor de Susan Lebó? Porque creo que el final abierto es una respuesta un poco a la forma de pensar de Susan, ¿verdad? Yo defendería una palabra clave en el teatro de Susan y creo que también está en Click, que es la palabra esperanza. Creo que Jordi has referido de forma muy, muy precisa los temas que aborda Click, pero creo que nos faltaba por referir el papel que la esperanza tiene en la obra y la importancia de alentar a la superación del sufrimiento, de los conflictos en la vida de los adolescentes. Susan es una mujer que siempre defiende la esperanza, siempre. Y hay que recomendar ese libro publicado por Asitej en ese trabajo extraordinario de edición que es precisamente escribir para el público joven de Susan Lebó. Vamos a ir terminando. Amaranta y Itziar. Se estrenó en Valladolid la obra. ¿Tenéis previsto, hay una programación futura? ¿Esa obra de 10 va a llegar a Barcelona? ¿Se están haciendo esfuerzos? ¿Es difícil? ¿Cómo está el panorama para ver pronto de nuevo en los escenarios Click? Bueno, Click se estrenó en el Teatro Calderón, luego estuvo en el Festival de Donostia y tenía una gira, pero llegó la pandemia. Entonces, por ahora no sabemos muy bien hacia dónde va, pero evidentemente lo que queremos nosotras y todo el equipo es que haga gira en toda España y en otros países también, ¿no? Yo creo que Alberto Velasco la dirigió, hizo un trabajo muy bonito con unos actores muy, muy lindos ¿sabes? Muy buenos sobre la escena y ojalá que sea un trabajo que dure y que gire mucho y esperemos que la pandemia nos deje. Entonces, por ahora no sabemos de Click, pero en febrero se estrena una obra que escribimos las dos que se llama El Grito, que nació de un encargo de Pilar Izaguirre y se estrena el 17 de febrero en el Teatro Fernán Gómez. Wow, en Madrid. En Claro. Madrid. Bravo. Bueno, felicitaciones a ambas. Yo creo que vuestro texto va a quedar como una de esas piezas fundamentales en un acervo cultural, literario, dramático. Yo creo que va, porque los problemas que representáis del suicidio juvenil, de los problemas de los padres, son problemas mundiales, que no pueden definirse solo en un país, ¿no? Con lo cual estáis tocando la llaga de millones de padres y adolescentes que corren por el mundo un poco sin saber cuál es el horizonte. Para terminar, Amaranta y Itziar, este espacio pretende hablar de libros y acercarlos al lector siempre desde el proceso de generación de ideas. Por favor, recomendándonos un libro que hay que leer por su hermosura, por su aportación, porque el autor es un autor invisible que hay que redescubrir, por la razón que sea. Amaranta, ¿cuál es el libro que tú nos recomiendas para leer? Yo ahora mismo me estoy leyendo Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie y la recomiendo mucho. Está en Penguin Random House y también de ella es que leí hace poco, Todos deberíamos ser feministas. Wow, bravo. Itziar. Pues como hemos citado a Susan Lebó y hemos citado a Asitej España, querría referir la última obra teatral de Susan Lebó publicada
por Asitej España, traducida al castellano y publicada por Asitej España, que me parece deslumbrante, que se llama Tres Hermanitas. Recomendaría vivamente Tres Hermanitas a toda autora o autor que quiera acercarse al público infantil y juvenil. Creo que es una obra clave. Y también quería referir que Asitej España hace un gran trabajo de edición en lo que concierne a la reflexión teatral, ¿no? Y de hecho, y aprovecho para decir que del 8 al 10 de enero tendrá lugar el Salón Internacional del Libro Teatral de Madrid, en el Teatro Valle Inclán de Madrid, que en ese contexto, durante 3 días, Asitej España tendrá su stand, donde está disponible a la venta Click y, por supuesto, todos los demás libros publicados por Asitej España, entre ellos este maravilloso trabajo de análisis dramatúrgico, perspectiva de la dramaturgia para niños en México, que os lo recomiendo, que me parece un trabajo excelente. Deciros también, si me permitís, que Click ha contado con un apoyo de la Fundación SGAE a la traducción, y esto ha permitido que ya dispongamos de una traducción a la lengua francesa de Click, hecha por la traductora. ¿El qué, Amaranta? Alice Bonfoy. Y una de las cosas también que querría decir es que que esperamos que en breve tengamos también una edición en lengua francesa de Click, y que habrá una presentación de Click el próximo domingo en Madrid. Así que también que lo sepáis, que la vida de Click, por la lectura, por el trabajo de Asitej España en el Salón del Libro Teatral, por las traducciones, sigue en marcha. Bueno, a los amigos de Madrid que se apunten toda esa información de Itziar. Nos veremos allí. Amaranta, Itziar, ha sido un placer bárbaro. Vamos a dejar muchas cosas encima de la mesa porque no se puede contar todo de un libro, de una obra dramática, pero a seguir escribiendo, y me encantaría deciros, nos vemos en el teatro, que es donde hay que ir. Muchísimas gracias por la invitación y por tus generosas palabras. Y sí, que nos veamos en el teatro. Itziar, gracias, Jordi. Nos vemos en el teatro, ¿eh? E insisto a los lectores, Click, cuando todo cambia, es un 10 para 11, por favor. Gracias.